La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Queda más de un mes todavía, pero ya tenemos sección oficial del Festival de Cannes, con el regreso de Francis Ford Coppola, con la nueva película de Yorgos Lanthimos, con Cronenberg, Sorrentino y 4 directoras en competición. Eso sí, por ahora, nada de presencia española. En este episodio os contamos la última gamberrada de Kristen Stewart en Sangre en los labios, película con amor lésbico, cuerpos ciclados y muertes muy locas. Además, Dev Patel debuta en la dirección con Monkey Man, thriller de acción con trasfondo político. Y Benito Zambrano regresa con El Salto. Es un drama sobre el viaje de los migrantes. Hay también cine francés, comedia y hasta Aitana protagonizando una película. En televisión repasamos los últimos estrenos internacionales y ojo porque hablamos con Michael Douglas de su nueva serie. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Empoderado tras su influencia en los pasados Oscar, colando títulos como Anatomía de una caída o La zona de interés, el Festival de Cannes ha sacado pecho en el anuncio de aquellas películas que van a competir en la próxima edición de mayo. Mucho cine americano, mucha mirada política a aquel país que en el fondo, nos guste o no, rige la del resto del mundo. Estrellas de cine de autor con ausencia de Netflix, y es que el certamen galo es el único que ha parado los pies con éxito al gigante del streaming. Por contra, su plato fuerte es una película que no parece rentable. Su director se ha arruinado. Nadie la ha comprado todavía, por eso acude Cannes al rescate, un relato que le encanta al certamen francés. Hablamos de Francis Ford Coppola y su regreso con Megalópolis, que por cierto dicen es una crítica al país americano. Hasta aquí, felicitaciones a Cannes, pero hay 2 notas negativas en esta edición. De nuevo, el cine español no está en competición, pero tampoco de momento en las secciones paralelas. Una pena, habrá que repensar por qué tras 2 años de emergencia vuelve a decaer la cosa. Por otro lado, solo 4 mujeres en sección oficial, y eso pese a que Fremont afirmaba que esta edición iba a tener en cuenta a las cineastas. En fin, más de lo de siempre. Les repas sont des îlots faits pour deux, des châteaux pour lever toujours levé. Personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas la place et il n'y a pas le temps. Personne n'est invité à la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, qui te va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus José Manuel Romero, me gusta mucho esta elección musical. Es que me gusta mucho. Sí. Clara Luciani, que tiene nombre como italiano, pero la canta en utilizo francés. bastante. Es muy Cannes, hay mucha Italia y hay mucha Francia. Voy a ir recuperando porque tiene varios temas que me gustan para ir preparando Cannes, indicativos y estas cosas. Exactamente. Elio Castro, ¿qué tal? Muy bien, perfectamente, ¿no? Allá con ambientillo de Cannes. Con ambientillo de Cannes, aunque Elio Castro lleva toda la semana recordando los 25 años de Todo sobre mi madre. Sí, recordando quiénes estaban en la fiesta, quién se coló, quién hablaba inglés, quién no. No, bueno, y me he acordado viendo a Javier del Pino. Sí, porque es que coincidimos ahí dentro. Cuando trabajaba, no como ahora. Que exactamente, sí. No, pero es que además tengo una anécdota muy rapidita. Claro, después de que le dieran el Oscar, fuimos a una fiesta que se daba donde teóricamente tenía que aparecer Pedro Almodóvar. Y entonces, yo no sé conducir, por supuesto, él tenía que coger el coche de alquiler. O sea, conducía Javier del Pino. Javier del Pino. O sea, yo era el copiloto. Sin Google Maps. Sin Google Maps. Y entonces él desplegó, esas cosas que se ven en las películas tan cinematográfico, desplegó un mapa inmenso de Los Ángeles que prácticamente ocupaba todo el parabrisas del coche. Y entonces yo le iba indicando, ahora a la tercera salida a la derecha, tal. Llegamos, el que no llegó fue Pedro Almodóvar. Pero hicimos entrevista. ¿Y quién nos había encargado que fuerais ahí? Iñaki Gabilondo. Iñaki Gabilondo, hombre. Y tuvimos en antena a Antonio Banderas, que fue el quien le dio el Oscar. Es verdad, conjunto con Penélope Cruz y ese grito. Bueno, que Todo sobre mi madre fue una película
que merecía moralmente, eso decía Pedro Almodóvar, la Palma de Oro en Cannes. No la ganó Rosetta de los Dardenne, que también es un peliculón, no vamos a engañarnos, pero bueno, es verdad que en Cannes empezaba la andadura de esta película, y a Cannes volvemos porque cuando queda más o menos un mes para que empiece la nueva edición, ya sabemos qué películas van a competir por la Palma de Oro, y entre ellas, pues, Coppola. My film is not a movie. Mon film n'est pas une PME. C'est pas du cinéma. My film is not about Vietnam. C'est pas au sujet du Vietnam. It is Vietnam. C'est le Vietnam. Me encanta porque en esa rueda de prensa que decía mi película no es sobre Vietnam, mi película es Vietnam, estaba el traductor hablaba en ese momento, claro. Ahora tenemos los cascos. No había traducción simultánea en ese momento. Dentro de poco la traducción será por inteligencia artificial. Pues mira, eso estaría, me viene bien. Eso estaría muy bien. Bueno, esto era el año 79 con Apocalipsis Now, cuando ganó la Palma de Oro, también la ganó por La Conversación, es de los pocos que tienen 2 palmas de oro, junto a Ken Loach, lo recordamos para los haters, y ahora, como decimos, regresa muchos años después con Megalópolis, que fue un proyecto que lleva desde los 80 intentando financiar, intentando levantar, se ha arruinado, ha vendido los viñedos, no tiene distribución, ha hecho pases generando interés, y Cannes acude al rescate llevándolo en sección oficial, le ha reservado además el primer domingo. C'est le film que Francis voulait faire de très très longue date, et on est évidemment très heureux qu'il nous ait fait l'honneur de venir présenter ce film à Cannes. Cannes est cher à son cœur, mais lui, il est cher au nôtre. Decía que les hacía muchísima ilusión de tener a Francis Ford Coppola, por supuesto. Yo me gustaría ver las llamadas. Yo decía, si yo soy Netflix, compro la peli solo para que no vaya a Cannes. Pero finalmente, pero no, Netflix. Y Fremo, que no le gusta, ha dicho, nos gusta la improvisación en Cannes, nos gusta el debate, el evento, y realmente va a ser la peli evento por ahora, ¿no? De este festival, reservado ese primer fin de semana, y con mucha expectación por ver qué ha hecho Coppola con esta película gigantesca financiada por él mismo, con Adam Driver, Aubrey Plaza, y que de la que no se sabe mucho, solo tweets un poco extraños de gente que dice que la ha visto, pero que nadie sabemos si la ha visto. Y si ha visto o no la versión completa, porque claro, aquí a Cannes pues la puede cambiar. Sí, exactamente. El montaje, no, hombre, es un acontecimiento, y a mí me parece el lugar adecuado para que se presente esta película, y a ver si tiene una posible distribución. Ojalá que sea así, aunque yo personalmente tengo un poquito de miedo de que sea demasiado experimental, porque últimamente, o sea, Francis Ford Coppola, por lo que iba diciendo, por las cosas que iba haciendo, ¿no? Algunos vídeos incluso en directo, algunas performances en directo un poco raras, ¿no? Pero, en fin, que le gusta este tipo de cine, no es la primera vez que se arruina, no es la primera vez que vende sus viñedos y que lo apuesta todo a una cara. Un vino, por cierto, que está muy rico, yo decir. Sí, yo también pues ahora no sé a quién pertenecerá, pero lo seguiremos comprando, Francis. Hay gamas de vino, como en todas partes, de más calidad. Hay algunos que podemos tomar y otros que no podemos tomar. Efectivamente, no, pero bueno, que se vea la película, que se valore allí, y que ojalá la veamos todos en los cines. Pues sí, ojalá que se compre. Con todo, pues decimos que las películas de la sección oficial siempre al menos acaban en los cines franceses, es como un requisito, con lo cual por ahí veremos Recordemos que el año compra. pasado Todd Haynes, May December, fue a Cannes sin distribución en Estados Unidos. Sí la tenía asegurada en otros países, incluido Francia, pero en Estados Unidos Natalie Portman era productora y decidió esperar a Cannes para ver con quién se iba. Al final se fue con Netflix en Estados Unidos y allí la estrenó la plataforma, y aquí, sin embargo, en España fue a cines. Pues será sin duda una de las cosas más esperadas por lo que significa, por quién es Francis Ford Coppola, por su relación también con el Festival de Cannes, pero hay otros nombres esperados. Lanthimos, que como remarcaba ahí Thierry Fremont en la rueda de prensa, es un tipo al que descubrió él mismo, un tipo de Ansertan Regard, que luego compitió en sección oficial con El sacrificio del ciervo sagrado, pero que después, en su etapa más americana, menos raruna, pues ha estado en Venecia presentando las películas. En esta repite con Emma Stone y con William Dafoe. También vamos a ver a Cronenberg con una película un poco sobre su experiencia y la pérdida de su mujer, a Paolo Sorrentino, el Limonov, que finalmente lo va a dirigir es Rebernikov, el cineasta ruso exiliado en Francia, y a Jacques Audiard, un musical trans en México con una actriz trans española, que eso es también bastante... O sea, él ha dicho, no voy a decir nada más de esta película. Sí, ha dicho, la película promete ser una de las películas comentadas o que generen polémica, que eso también le gusta a Cannes y lo tiene muy programado siempre, pero tiene todos los elementos
elementos, ¿no? Está Saldana, está Selena Gómez, y solo la sinopsis que hemos leído pues invita al menos a ir con curiosidad a ver lo nuevo de Jacques Audiard, y también un coetáneo casi de Coppola, Paul Schrader, que va a ir a sección oficial del festival. Y traerá a Richard Gere, que eso también nos... Hombre, y está Josh Lucas como palma de honor del festival, y el jurado presidido por Greta Gerwig, que a ver qué y queda el resto de miembros del jurado que todavía no alguna está desvelado. Sorpresa todavía nos va a deparar. Sí, no, la sección oficial no está completa. Esperemos que sumen alguna directora más, porque dijo Fremont que iba a haber muchas mujeres, y bueno, hay 4 que son las de siempre, 2 francesas que así cumplen 2 cuotas en un mismo paquete. Es verdad que las 2 directoras francesas, bueno, una debuta con Demi Moore y la otra es su primera película, con lo cual tiene su interés, pero bueno, veremos Andrea un poco Arnold, qué pasa. Andrea que Arnold, sí que es conocida del festival. Sí. Y una joven directora india que también pasó por el festival y que tiene solo 38 años, que es de estas que si la ha cogido, se supone, y la ha metido en sección oficial, siempre se supone que la peli tiene algo. Bueno, la mala noticia, como decíamos, es que tampoco hay presencia española en competición y en las secciones paralelas. Sabéis que el Festival de Cannes, además de tener la competición, tiene el fuera de concurso, tiene Uncertain Regard y tiene Cannes Premier. Bueno, pues en ninguna hay títulos españoles. Ojalá que en quincena o en la semana consigan colarse algunos, pero bueno, esto también pues es una mala noticia, porque veníamos de estar en todos los festivales y que el hecho de no estar aquí... Pero en Francia estamos un poco acostumbrados, ¿no? Sí. O sea, un poco. malamente acostumbrados. Yo creo... lo digo además siempre con un poco de retindín, si no tienen coproducción francesa las películas españolas, no ya se pueden dar difícil. Con un canto en los dientes. Pero de este que año Cannes, había leches. Pues, no. no debían ser lo suficientemente francesas. De hecho, solo Sorgoyen con Asbestas estuvo en Cannes Premier en los últimos años, ¿no? Y bueno, sí que ha habido Erice, pero sí que ha habido presencia española, pues eso, lo que dice Pepa, en Semana de la Crítica, en Quincena de Realizadores, pero no en esas 2 secciones, en la oficial y en Uncertain Regard. Bueno, y Albert Serra, que también estuvo, pero que nos lo han robado. Que nos lo han robado un poco. Pero ese es más afrancesado. Sí. Bueno, pues mientras llega Cannes, que tenemos muchas ganas, nos vamos a quedar con los estrenos de esta semana, que están liderados por Kristen Stewart, la nueva heroína queer de Hollywood. Hola. ¿Y tú de dónde sales? De Oklahoma. Yo nunca he salido de aquí. ¿Qué hacías con las superconchas esa? Son extranjeros que están como una puta cabra. ¿Qué tal, chicos? ¿Esta es Jackie? Hola. Necesita curro, de cualquier cosa. ¿Te gustan las armas? No mucho. ¿Y qué coño haces aquí? Bueno, pues Filmin estrena en cines Filmin y Avalon, Sangre en los labios, la película de Rose Glass, la directora de Sam Mott, una historia de amor y de venganza de 2 mujeres, una gerente de un gimnasio en la América profunda y una culturista que quiere conseguir el sueño americano a través de los músculos. Venganza contra los hombres, sexo, giros muy locos en esta película que vimos en Sundance, después en Berlín y para la que Kristen Stewart ha hecho maratón de promoción. She was like, I'll make a movie about a strong girl. And I got to play the weak one. Ella quería hacer una película sobre una mujer fuerte y me pareció bien, pero yo quería interpretar el papel más débil, de alguien que es algo atrapada y paralizada y que no iba a ser el personaje central de la película. Leí el guión antes de decir que sí al papel, pero la verdad es que me gustó ese discurso, que no era nada débil y que era emocionante. It was exciting, and I remember actually mainly you were just talking about a big crack in the ground. You could find sort of the references, but the amalgamation of her interests and the kind of like... Se pueden encontrar muchas referencias, pero creo que hay algo que amalgama muchas cosas y es que consigue que el enfado sobre América resulte divertido y es bonito verlo ahora en un contexto europeo. Esa idea de que si quieres puedes, si crees en ello puedes conseguirlo, se ve diferente en Europa, es una idea americana y en la película excepto Rose todos éramos americanos y es bonito ver la fricción en ese punto. What she's trying to say and sort of underline that point. A few days ago, a rather intimate story about you appeared in Rolling Stone magazine that kind of went viral. I couldn't wait to come do this press conference for all the follow-up questions. Right. I'm so excited about it. Yeah. I even saw a podcast based on the iconic cover, so that was kind of mad. And I was wondering how you personally feel about this huge public interest in you and your story.
I mean, there are sort of moments in time that you would like to... Me gustó hacer ese reportaje por muchos motivos, por lo que cuenta, por el autor de la entrevista y por esa portada censurada, porque la aparición de un cuerpo femenino que ofrece una sexualidad que no esté diseñada o deseada exclusivamente por hombres cis heterosexuales es algo con lo que la gente aún se siente incómoda, no muy cómoda. Es una locura que no haya más imágenes como esa y por eso estoy muy contenta con esa portada. Además me lo pasé bien. Normalmente las entrevistas con artistas femeninas son tan prescriptivas que creo que está bien hacer fotografías diferentes y mezclarlas de una manera a la que la gente no está acostumbrada. Es una locura que no haya más imágenes como esa. Bueno, se refería a Kristen Stewart a esa portada en Rolling Stone con la mano metida dentro de las bragas, ¿no? Que ponía sin censura, ¿no? En titular. Así la defendía en la Berlinale y también la directora Rose Glass hablaba de lo que habían hecho. It just seemed to be the place that made the most sense for the story as soon as we started getting all the guns and muscles kind of involved. And I think also that y se centraba sobre todo en por qué habían ambientado la historia en Estados Unidos, y es una directora muy británica, como escuchan ese acento que tiene, y decía que era el lugar pues con más sentido para ambientar esta historia, y que además, de hecho, enseguida que empezaron a incluir en el guión las armas, los músculos, pues todo cobraba bastante sentido. Además, ese periodo, los años 80, en ese lugar particular de Estados Unidos, Nuevo México, Albuquerque, que también daba pues unos términos visuales y cinematográficos muy extendidos, ¿no? Ese era el telón de fondo, decía Rose Glass, apropiado para este guión. Bueno, como todo fenómeno de A24, la película ha tenido una campaña de marketing con esa portada a la que aludíamos de la actriz de Crepúsculo. Hay algo debajo de ese envoltorio, os lo habéis pasado bien, sangre en los labios sangrientos, como Elio quiera. No, a ver, ya me has confundido. Es que hay Lazos ardientes, que es una película, Labios ardientes, que es otra película. Y ahora sangre en los labios. Y hay fuegote en la película, pero eso es otra cuestión. Sí, hay de todo. No, yo me lo he pasado relativamente bien. O sea, me parece que la película tiene momentos divertidos, tiene momentos delirantes, tiene momentos muy exagerados. A mí me recuerda un poco, tiene un toque lynchiano, ¿no? De David Lynch, ese corazón salvaje, ¿no? Por la forma. Y luego, claro, está ambientada a finales de los 80. Hay una referencia al muro de Berlín que cae, o sea, es el año 89. Y entonces tiene ese toque ochentero en un mundo muy masculino, muy porque hemos visto, pues por supuesto nos recuerda a Schwarzenegger y el mundo del culturismo esencialmente masculino. Están las armas con un Ed Harris realmente... ¿Qué pelo lleva Ed Harris? Sí, ¿qué está pasando? Me ha recordado... Pelo no pelo. A Rapel. Sí, a Rapel. Sí, me iba a decir otra maldad. A una boda recientemente al hermano del novio también. Tú mencionas David Lynch y yo Rapel. Sí, así Rapel. Somos. No, y entonces, bueno, la película, lo que pasa es que tiene momentos tan exagerados que te saca un poco del tono, porque no deja de ser un thriller negro, sangriento, de venganzas. Que te descoloca un poco, pero bueno, yo creo que es lo que pretende la directora. Creo que es una película más bien irregular, pero que tiene algunos momentos pues brillantes y divertidos. Yo creo que estoy contigo en que es irregular. A mí me hubiera gustado quizá las partes en las que se toma demasiado en serio. Son las que yo no encuentro la conexión con la locura. A mí, que vuelen, que pasen cosas muy locas, que incluso se rompan los géneros o se rompa un poco la noción de realismo, me gusta. El problema es que creo que a veces toca temas muy serios y entonces creo que eso es lo que a veces me chocaba. Yo me lo pasé bien, me gusta que Kristen Stewart se haya dado a esto y sobre todo me interesa mucho la idea del culturismo como el sueño americano, la idea de la transformación de los cuerpos, cuando se pinchan los anabolizantes, sí, o las proteínas, ¿no? Todo eso, sobre todo que dos mujeres armen una venganza en un género, como todos los clichés de la serie B que aparecen, que generalmente está protagonizado por señores, pues que lo hagan dos tías, además disfrutando del sexo, me parece estupendo. Que haya violencia, que haya golpes, que haya humor, todo eso me gusta. Quizá cuando se pone serio, y son temas importantes, porque habla de la violencia de género, habla de las armas, habla de las drogas, habla de la mafia, ¿no? Que creo que son temas importantes, pero creo que en líneas generales no, o sea, yo no estoy en ese hype de tan maravilloso. Y también creo una cosa, Kristen Stewart es muy valiente, pero hay otras películas queer también muy importantes que también hay que destacar. ¿Sabes a qué otra película me recordó un poquito a Titán?
tiene ese punto de transformación de los cuerpos Sí. y la violencia que hay en esta película también es muy descarnada. Incluso algunas escenas pues son igual de violentas que la de Julia de Carnau. Sí, el uso del cuerpo, ¿no? Y de subvertir muchos de los códigos también del cine, de la propia ficción, de las historias. Es verdad que se mueve, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Tampoco me suma un entusiasmo desmedido, pero sí que me lo he pasado muy bien. Se mueve en un código muy extraño en algunos momentos, con lo que decía Pepa, y si entras en ese código estás dentrísimo, si no, quizá a lo mejor te quedas fuera, ¿no? de ese código. Pero sí que tiene un tufo, un aroma también a serie B de los 80, a ese cine, ¿no? A esa decadencia americana, pero también una etapa de configuración del paisaje americano, con esas armas, con esa corrupción, con esos viajes a Las Vegas, con Las Vegas como si fuera el destino del sueño americano cuando un culturista va a Las Vegas, esa obsesión por el cuerpo, ese amor tan repentino, tan tóxico entre dos personas tremendamente solas, que luego no saben cómo ayudarse, cómo compenetrarse de alguna manera, que tienen comportamientos fuera en algunos momentos, ¿no? Que las llevan a situaciones un poco inenarrables. Esa visión también onírica, lynchiana que decía Elio, comparto eso. Yo me lo he pasado realmente bien porque es cierto que trata temas como muy serios y a veces se pone un poco intensa y dramática a la hora de, sobre todo Kristen Stewart, que es la que sufre más esa parte de contar esa parte de la historia, pero claro, luego tiene esos momentos delirantes que casi te apetece que la peli hubiera tenido más momentos entre Kristen Stewart, la culturista, y Ed Harris, sí. Porque ahí en ese trío tan tóxico en todos los sentidos sí que se forma una cosa muy salvaje, muy enfermiza, muy sangrienta, que yo me lo paso muy, muy bien y están todos entregadísimos a la causa. Decía, hablando de Lynch, en esa rueda de prensa en Berlinale, que era todo queer, o sea, imaginaos, Berlinale, Kristen Stewart, esta película, y le preguntaban qué película queer era su favorita, y decía Kristen Stewart que Mulholland Drive de David Lynch la reivindicaba mucho, aunque la directora obligó a las actrices a ver Fiebre del sábado noche, que a priori no encuentras mucho la unión, ¿no? Pero bueno, algo habría ahí. Algo habría con John Travolta siempre. Bueno, vamos a seguir con Venganza, un género muy americano, porque el actor de origen indio, Dev Patel, al que conocimos por la película Slumdog Millionaire, debuta ahora como director en Monkey Man. Es una película que también protagoniza y es la historia de un delincuente que sale de prisión en la India y trata de vengar la muerte de su madre al tiempo que se ríe de la casta superior. Cuando era pequeño, mi madre me contaba una leyenda sobre un rey demonio y su séquito. Dejaban fuego y terror por donde pisaban. Hasta que se enfrentaron al protector del pueblo, el mono blanco. Mírate. Eres una bestia. Una película de acción, de venganza, pero también con muchas lecturas políticas que habla de la representación, como decía Dev Patel. This is an anthem for the underdog, the voiceless, the marginalized. And for me, I wanted to take this old mythology and kind of take these characters of claro, who I hablaba thought precisamente was this, de todos aquellos marginados, aquellos que no tienen voz, y esto es importante porque, bueno, él es un actor de origen indio, pero británico, sí. Pero está hablando, bueno, pues de un país que todavía vive en castas inamovibles, donde los intocables no pueden casi ascender y donde hay una junta para la censura muy importante. No sabemos si la película va a estrenarse allí porque esa junta precisamente pues lo que controla no es solo político, sino también violento. Allí no se ha rodado, se ha rodado en Indonesia. Va a ser complicado. Bueno, ¿qué tal este John Woo político sobre la India, José? A ver, pues como historia, realmente el tronco de la historia es muy básico, que es un niño traumatizado por la pérdida de su madre y en busca de venganza. En ese mundo se mueve de boxeo ilegal, de peleas callejeras, donde hay apuestas, donde gana dinero, y en un momento decide, bueno, pues me voy a infiltrar en una organización donde están los ricos, en un prostíbulo donde hay chicas secuestradas, donde hay cocaína, para vengar, ¿no? La desaparición de mi madre y también un poco cómo arrasaron a su pueblo. Y ahí es donde, en toda esa historia que tiene como muchas idas y venidas, porque la acción está realmente bien, es un John Wick indio, por así decirlo, y él está muy bien de protagonista, se nota que se lo ha currado. A nivel de dirección tiene escenas muy interesantes, tiene persecuciones con coche, pero no con coche, con el tucu-tucu este típico irlandés. Como Helio Castro y Javier del Pino en Los Ángeles. Pues un tucu-tucu de estos, pero dopadísimo, como puenteado
lado de que corre eso como nada. Entonces sí que tiene momentos de la acción, está muy bien, y luego se pone un pelín intenso en esa época de recordar a su madre. Los flashbacks a mí me espantan en algunos momentos porque son como, no necesitas toda esa cantidad de flashbacks para explicarme de dónde viene este trauma, esta historia. Con un flashback que hay de un poco de ayahuasca como en La Mesías entendemos suficientemente tu trauma y de dónde viene. Y lo que me interesa sí que es la parte política, que es esa idea de lo cerca que está el poder político del poder religioso en la India, de ese sometimiento y represión contra el pueblo, contra los diferentes. De hecho, otra de las partes de representación de la película es una comunidad que es el tercer género de India, como pasa en otras regiones del Pacífico, que son estas, no son transexuales, pero es un tercer género que se llama la comunidad Hinrap o algo así, y que sí los representa, que los convierte en guerreros, ¿no? Los convierte en guerreros para vengar esas cosas. También el expolio de las tierras, la persecución de campesinos o de subculturas que hay en la India. Entonces toda esa parte de vengar a esos desfavorecidos, a esos marginados, sí que tiene enjundia. Luego la película funciona, si te gusta la acción, como un thriller de acción, funciona perfectamente, con un John Wick mucho más político, con mucha más intención, pero que también se pierde por momentos en todo lo que quiere contar o en ser demasiado explícito en lo que quiere contar. Decía Fremo que hay mucho cine indio en Cannes, y es cierto, o sea que, y además no de Bollywood. Que se nos ha olvidado decir, por favor, paréntesis, Kevin Costner en Cannes. Bueno. No quiero, no tenemos la música preparada, pero en Cannes nada de música francesa, Lolita y Kevin Costner. Vale. A Kevin. Bueno, vamos a seguir con cine español. Dos propuestas esta semana. Por un lado, Benito Zambrano estrena El Salto, donde traza un retrato global de la inmigración. Sigue la vida de un joven que llegó a España desde Guinea, es detenido y deportado. Sin embargo, pues las ganas de volver hacen que vuelva toda la odisea, la que hacen miles de subsaharianos para llegar a la península ibérica. Zambrano relata el dolor de los campos de refugiados, la tensión de saltar la valla para poder entrar en nuestro país, y lo hace con actores que en la mayoría de los casos han vivido esa misma experiencia. Cuando se habla del tema de migración, yo de verdad me gustaría que el que defienda ese discurso, esa especie de xenofobia y de racismo y de lo que tú quieras, es que explícamelo. Yo te escucho. En tu discurso, razónamelo. En este acto lo que se le comunica es que se le ha incoado un procedimiento preferente de expulsión. Y como no demuestra arraigo en España, la policía solicita su ingreso de forma inmediata en un centro de internamiento extranjero. ¿Qué de malo tienen? Explícame qué daño nos hace. Cuando estamos hablando de que Europa está envejecida, Europa necesita población migrante, España está creciendo gracias a la población extranjera. Si me quieren expulsar, que me expulsen, pero no me internen en sí. Yo no he robado ni le he hecho nada a nadie. No soy un delincuente. Están haciendo el trabajo que no queremos hacer los españoles. Mira, vete a la calle. ¿Quién está arreglando las aceras? ¿Quién te está limpiando la casa? ¿Quién acompaña a nuestros mayores? ¿Pero quién te va a atender dentro de 5 o 6 años? Una enfermera. ¿Quién está haciendo todo ese trabajo? ¿Quién está trabajando básicamente en el campo español? ¿Los españoles? No. No somos terroristas ni asesinos. ¡Somos hombres inocentes! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Ey, silencio! ¡No te callas ya o te vas dormidito en el avión! ¡Venga, vamos, para adentro! A mí, la gente que usa el tema de la migración, demonizarla, utilizar la migración sobre todo para buscar votos, a mí me parece terrible. Es decir, usar el dolor, el sufrimiento. Es decir, los inmigrantes que vienen, que salen de sus países, que dejan sus culturas, su familia, vienen porque sí. Vienen porque quieren, vienen por capricho, vienen a joder a los europeos, al blanco cristiano, vienen a fastidiarnos. Ibrahim Tureba, se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de expulsión. Esté listo 4 horas antes. No, los pobres cuando viajan por necesidad, y eso ha ocurrido siempre. Principio del siglo XX, ¿quién viajaba a las Américas? Los pobres de Irlanda, los pobres de Italia, los pobres españoles. ¿Qué pasa? ¿Que ellos eran peores que los que ahora? En los años 50, 60, ¿quién eran los negros de Europa? Éramos los españoles pobres, los que íbamos a Francia, Alemania, Suiza, Holanda a trabajar. Vamos a intentar saltar la valla de Melilla. Eso es muy peligroso, Ibra. Nuestras vidas están en manos de Dios. Es el único que decide si saltar la valla es el camino para volver a España. Y vamos construyendo vallas, nos estamos a la misma vez que nos necesitamos, más barreras nos ponemos. Y sobre todo, claro, Europa está utilizando todo el norte de África como una especie de muro de contención, está pagando ahí como hacer un muro de contención, no sé por qué, ¿para qué? Porque por muchas vallas que pongan, cuando la desesperación es tan fuerte, no vas a parar, no vas a poner puertas al campo.
Pues Benito Zambrano, que recordaba años de Todo sobre mi madre, también son 25 años de Solas. De su debut con Solas, un momento muy emotivo del cine español con esta película que venía también de Berlín, como después 20.000 especies de abejas, Soberano, 1990. Y ese duelo que tuvo con Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, que llegó a los Goya y que hubo un momento en que pensábamos, ¿quién ganará el Goya a mejor director, a mejor película? Todo sobre mi madre o Benito Zambrano con Solas, ¿no? Y había ese pique entre las dos, sano pique. Bueno, a veces competición, no tan competición como el Cannes. O no sana. Me lo ha dicho personalmente Benito Zambrano, que fue sana y que fuimos nosotros los periodistas los que alimentamos un poco el morbo. Qué malos. Y la verdad es que, la carrera de Benito Zambrano tiene altibajos. A mí me parece importante lo que hace en El Salto, ¿no? Esa mirada. Y más en este momento, fíjate, ayer con la regularización de inmigrantes, pues no puede llegar más en un momento más oportuno. Lo que dices tú, sí, pues Intemperie también es una película que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Y hay otras que me gustan menos, pero esa emoción que se vivió en el estreno de Solas, cómo era el boca a oreja que se iba repitiendo en los espectadores. Yo recuerdo que vi la película Solas en un cine es que eres a preciosa, las 8, a las 10 de la noche, la sala llena, se palpaba la emoción, se palpaban las lágrimas. Y luego una cosa que decía Benito Zambrano, ¿no? Que es que los temas que se muestran en Solas siguen vigentes 25 años después. Está el maltrato, la soledad de los mayores, todos esos temas están todavía vigentes, desgraciadamente. Y además dos películas, tanto Todo sobre mi madre como Solas, donde las protagonistas absolutas eran mujeres, ¿no? Que eso también no era tan habitual. Y aquí de algún modo también demuestra su compromiso, ¿no? Con una película de un tema que le preocupa, que le interesa, y de hecho la película, ¿no?, tiene algunas decisiones como no despersonalizar a los inmigrantes solo que vienen de otros países y saltan la valla, sino iniciar la acción y la narrativa de la película en España con gente acomodada, que trabaja, que tiene su vida en España, pero que son expulsados y luego quieren volver, ¿no? Que también creo que hay un ejercicio de empatía o casi didáctico con lo que quiere hacer con la película para cambiar un poco la mirada con los inmigrantes, decía. Sí, se le puede quizá reprochar que la apuesta visual sea más plana. También es verdad que, claro, cuando tienes los testimonios tan potentes, pues pasa un poco como con un cine social, ¿no? Que prefieres centrarte en la tragedia o los personajes y lo que viven. Y a mí me parece importante que lo haya hecho con las personas que han vivido, ¿no? Que han pasado por esa tragedia. Vamos al otro estreno español, que vuelve a ser una comedia y ya van unas cuantas en los cines. Menudas piezas, dirigida por Nacho García Velilla, cuenta una historia real, la de un profesor que tras un divorcio pierde su empleo y acaba en un instituto público donde empezó. Allí pone en práctica un equipo de ajedrez para alumnos con problemas. La profesora es Alessandra Jiménez, están María Danez, Luis Callejo o Miguel Reyán como protagonistas. Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico ¡hijo de la gran p***! ¿Quieres que renuncie a todo? Yo renuncio a mandarte a la cárcel, quid pro quo. Pues la película nace de un titular de periódico que me pareció muy interesante, ¿no? Donde más o menos decía el titular: el colegio más humilde logra colarse entre la élite, gana el campeonato de España de ajedrez, ¿no? Me pareció que detrás había una historia de superación muy interesante y enseguida me puse en contacto con el profesor real, con don Enrique, para que me contara un poquito más de la historia, de por qué había empezado a dar las clases, cuál había sido el proceso, cuál era su interés respecto a los chavales y el ajedrez que había sido para ellos. Y en cuanto me empezó a contar la historia, me pareció que teníamos ahí una historia muy bonita y que teníamos que ser respetuosos con la historia. A mí me conecta con algo también que para mí ha sido importante con respecto a lo que le pasa al personaje, con lo que cuenta en la película más bien, con respecto a lo que os pasa a vosotros como personajes y lo que viví yo también cuando tenía vuestra edad y vivía en Zaragoza, ¿no? La importancia de tener en tu camino a alguien que te abra esa esperanza de... Es cierto que lo tienes complicado, nadie ha dicho que vaya a ser fácil, pero no eres una incapaz, ¿no? Puedes conseguir las cosas, empeñate, busca la manera de potenciar todas tus virtudes. Sí. Y esto es lo que cuenta la película. Sí. Hay una frase en la película que delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales, que eso era como el mantra de Enrique siempre que los llevaba a estos entornos donde ellos se habían superado, ¿no? Y esto, cuando me dijo esa frase, se me quedó grabada y para nosotros ha sido como una guía, ¿no?
Bueno, pues más cine español, comedia romántica con estrella musical incluida, Pared con pared, la dirige Patricia Font, la directora del Maestro que prometió el mar, que dirige para Netflix esta historia de amor de dos vecinos que empiezan a hablar sin verse entre las paredes de su edificio. Aitana, la cantante, y Fernando Guayar son los protagonistas y nuestra entrevista de la semana. De acuerdo, nos turnaremos. Yo trabajaré por las mañanas y tú podrás tocar el piano por las tardes. ¿Estamos? No, pero yo tengo que estudiar por las mañanas. Que trabajo de tardes en el USB, que es un bar de aquí de la esquina que hacen zumba. Ya, pero es que yo me concentro muchísimo mejor por las mañanas. Yo es que siempre que hablo de comedia romántica me viene a la cabeza Julia, o sea, para mí es la diosa. Es verdad que yo soy un poco más mayor que ella, en los 90 ese tipo de películas las rescato siempre de esa época. Y yo, es que hoy lo he dicho muchas veces, pero es que yo tengo un problema de adicción con La boda de mi mejor amigo. A mí me gusta mucho. Yo la voy a volver a ver esta noche, Sí, ya te lo digo, de de verdad, las veces que lo has claro dicho que es que sí. yo la quiero ver, Revisítala. literalmente. Y luego es que me acuerdo siempre pues esa escena final de su amigo gay llamándola, esa llamada, yo de hecho creo que la hice en algún ejercicio de interpretación en la escuela. A mí me habría encantado ese personaje. Si me dices, elige uno, digo, por Dios, el mejor amigo de Julia. Claro. A ver, la mía es, siempre lo digo, La proposición, como que es la que más he visto, de Ryan Reynolds y Sandra Bullock, pero también soy muy fan, obviamente, de Julia. Me encanta Notting Hill, por ejemplo, es un como mítico. ¿Qué más? Bueno, sí, estas dos, por no ponerme a decir aquí una lista eterna de comedias románticas. No, pero antes hablábamos, no sé si habéis visto Palm Springs. Sí. Maravillosa. Ostras, yo fue de las más actuales, otra que de repente dije, Sí. a la lista de ¿Pero esa es la de top. Adam Sandler o no? Sí. Vale, sí, entonces sí. Bueno, no era la de Adam Sandler, pero se lo perdonamos. La entrevista completa la tienen en la página web, la pueden disfrutar, y en nuestro podcast. Y vamos a terminar con cine francés. HLM Pussy es una película de la directora francesa de origen árabe Nora El Hurch. Es una historia de amistad femenina y empoderamiento donde tres jóvenes adolescentes en una banlieue ven cómo su amistad se pone en peligro tras publicar un vídeo donde una de ellas sufre acoso por parte de un amigo cercano. Con la directora hablábamos de intimidad, de feminismo y de clase. Te he pedido 1000 veces que borres el puto vídeo. HLM Pussy mis cojones. Mírate. Blanquita privilegiada. Solo eres un emoji árabe. Eres todo fachada. No te necesitamos. Nunca lo hemos hecho. Nunca hemos necesitado que los blancos nos salvéis, joder. Tengo mierdas reales que gestionar y no chorradas feministas. ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué coño luchas? En Francia hemos visto una división clara con el caso de Gerard Depardieu. La antigua generación le apoyó, el presidente de la República le apoyó y las generaciones más jóvenes se rebelaron. Eso demuestra hasta qué punto este debate sigue dividiendo a la gente cuando no debería. Una víctima es una víctima. No es cuestión de debatir, vamos muy retrasados. En la película, las chicas se apoderan de las redes sociales porque tienen la sensación de que la justicia se hace demasiado lenta ante algo tan enorme. Entonces no queda más que las redes sociales y aplicar nuestra justicia para que las cosas se muevan. España está muy por delante de nosotros. El no, es una ley. Nosotros no tenemos leyes así. Me parece fascinante hasta qué punto España está avanzando, adelantando, y nosotros no tanto. He querido describir situaciones donde la agresión se ve en un círculo familiar porque es donde se sitúa muchas veces. Por eso es muy difícil hablar o escribir cuando uno es víctima. Hay muchas películas hechas por hombres donde la agresión es una cosa como fantasmagórica, pero ahora estamos en una época donde se habla de este tema de forma más matizada. Igualmente se han hecho películas de mujeres así. Es mucho más difícil contar una historia con personajes que no sean blancos, ni negros, ni maniqueísta, porque en ciertos momentos podemos amarlos y decir ¡ay, qué pobrecito! Pero también ha sido difícil para mí mostrar que no hay debate. No es que sea torpe, es una agresión. Antes de rodar, ya la habían catalogado como una película de banlieue. Están las películas de barrio y el resto ya son las películas. Esto me irrita porque nunca se dice la película de la alta burguesía francesa. Tenemos que enfrentarnos a gente que nunca ha entrado en ese mundo,
que se atreve a decirte que tu guión no funciona, que es todo muy estereotipado. ¿Cómo dices eso si nunca has estado en un barrio? He comprendido que se asocia a que soy hija de inmigrantes. En ese entorno he encontrado también solidaridad, porque todos hemos sido víctimas de racismo. Cuando publicamos el cartel de la película recibí mensajes que me decían: sucia árabe, vete a tu casa, coge el dinero francés y vuelve a tu país. Cosas así. Hay que romper más puertas, llamar a más puertas. Ahora que he abierto una, pienso seguir. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Semana de series internacionales potentes en plataformas. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues bien, aquí muy contentos. No nos quejamos. Bueno, año electoral en Estados Unidos. Veníamos de hablar de Cannes y de todas las pelis americanas que hablan de la política del momento, pero las series ya se están adelantando. Apple TV Plus estrena una serie sobre uno de los padres fundadores del país, Benjamin Franklin, que era un inventor, y que se lanzó a una misión secreta con 70 años para consolidar la democracia americana. Pues sí, fue en 1776. Franklin ya era mundialmente conocido por sus experimentos eléctricos, pero esa relevancia fue todavía más cuando, con la independencia de Estados Unidos pendiendo de un hilo, se embarcó en una misión secreta a Francia. Como bien dices, a los 70 años, sin experiencia diplomática, Franklin convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento de democracia en los Estados Unidos en la Guerra de la Independencia. La France is no republic. Why should our king be preferable to yours? Well, His Majesty King Louis can help us to defeat the English. That will benefit us both, monarchy and republic. Michael Douglas se somete al... Es que estaba pensando, Michael siempre es Kirk Douglas y Michael Douglas. Vale, Michael Douglas. Estaba haciendo el juego este que siempre hemos tenido, ¿no? Michael Douglas se somete al reto interpretativo de encarnar a Franklin en su vuelta a la televisión 3 años después del método Kominsky. Lo hace en una adaptación de un premio Pulitzer dirigida por Tim Van Patten para actualizar la figura de este político y mostrar a las nuevas generaciones su hazaña y su importancia en la historia de Estados Unidos. Pues precisamente con Michael Douglas hemos hablado sobre... ¿Has hablado? He hablado, sí. Tuve ahí fue muy majo, encantador, maravilloso. Sobre esta figura tan relevante para Estados Unidos, de la que yo no conocía el lado político y de cómo, pues, parece raro, pero en 6 décadas trabajando en el cine, nunca había hecho un papel de época. I've never done a period show before my 60 years or however long in the business. I've never done. Nunca antes, en los 60 años que llevo en el cine, había hecho una serie de época. Nunca. Hice una broma sobre llevar medias porque mis piernas son demasiado delgadas y comenté que no me iban a quedar bien. Me lo pasé estupendamente. Hay algo muy particular en esta serie que habla de Franklin a sus 70 años, justo después de haber conseguido grandes cosas. Conocemos algunas de ellas, sobre todo su faceta de editor, pero cuando cumplió los 70, se había firmado la Declaración de Independencia y decidió partir a Francia para obtener su apoyo, porque necesitaba dinero. El general Washington estaba librando una batalla y necesitábamos ayuda militar, armas, barcos, así que a sus 70 años decide navegar durante 2 meses por el Atlántico para pedirle a la monarquía, porque las grandes monarquías estaban en Europa, como España e Inglaterra, pedirle apoyo para la democracia. Nos salimos felizmente con la nuestra, gracias a los espías que existían, y fue una gran apuesta. Así que me encanta la base de la historia. Le podemos decir a Douglas que, hombre, no ha hecho dramas de época, pero Behind the Candelabra, Liberace, tenía pelucas. En cuanto a vestuario, no sé si pasa por producción de época, pero sí que tenía bastante producción de vestuario y peluquería. Douglas siempre se ha mostrado, como decíamos, comprometido con la política y las causas sociales y le preocupa el próximo resultado electoral de su país. Nos contaba que lo que ha aprendido es que hay que involucrarse más con la política. I wasn't thinking about that when I first did the show. But as I recognized... No es algo que pensara cuando rodé la serie, pero si Franklin Delano no hubiera obtenido apoyo de Francia, Estados Unidos nunca hubiera existido. Seguiríamos siendo parte de Inglaterra.
Por supuesto, hoy veo los paralelismos sobre lo frágil que es una democracia. En España también lo sabéis muy bien. Una democracia debe ser alimentada y protegida y debe evolucionar siempre en una especie de evolución interminable. Hoy, en nuestro país, estamos bajo presiones muy serias y críticas, y da miedo ver cuántos países se están volviendo autocráticos. Cada vez más. La democracia está en peligro de extinción. Por eso, es algo que hay que proteger y recordar que no hay que votar solo cada 2 o 4 años en las elecciones nacionales, sino involucrarse en las elecciones locales, asegurarse de participar en las elecciones de tu ciudad y también en las elecciones estatales, porque es su deber como demócrata. As somebody who lives in a democratic nation. Bueno, el actor también hacía balance de su carrera en la que prácticamente ha hecho de todo, le ha dado tiempo a hacer de todo y asegura que ahora, a sus casi 80 años, lo que más le apetece es descansar y estar más tiempo en Mallorca. Y a quien no, claro. La serie se rodó en el 2022. En el 2023 me tomé un descanso y en eso sigo. Si surge un proyecto bueno, con un buen material, lo haré. Pero he tenido la suerte de desempeñar todo tipo de papeles diferentes, la mayoría de ellos contemporáneos. Estoy bastante satisfecho. Cumplo 80 este año y he decidido que voy a disfrutar de la vida. No estoy diciendo que me vaya a retirar, pero quiero pasar más tiempo en Mallorca, ir más a menudo que antes y ahí ya veremos. Bueno, pues Benjamin Franklin viajó junto a su nieto, al que interpreta el actor británico Noah Jupe, durante 2 meses en barco cruzando el Atlántico, como decimos, cuando tenía 70 años. Y una vez en Francia, como cuenta la serie, utilizó 2 de sus mejores dotes, las de seducción y la de estratega político. Noah Jupe nos contaba el punto de vista de la historia desde su Reino Unido natal. I basically learned everything about the American Revolution because, you know, in the UK, I think we try and skirt over the fact of the Americans. Decía el actor que prácticamente lo aprendió todo porque allí en Reino Unido no hablan mucho de la Revolución Americana porque creen que intentan eludir esa época donde los estadounidenses se independizaron. Tuvo que investigar y comenzó a aprender y para él fue increíble, sobre todo la guerra revolucionaria con Franklin, su viaje a París a los 70 años. Lo hizo Estados Unidos y luego lo vimos en el resto del mundo, dice el actor. Cree que es un mensaje maravilloso de luchar por lo que crees, por el cambio, de respetar lo que tenemos y lo que hemos construido. Esto es importante, acababa, porque la democracia era frágil en su momento y lo sigue siendo. Bueno, pues hablemos de Benjamin Franklin, de Michael Douglas. ¿Qué os ha parecido la serie, Dani? Pues a mí me ha parecido un poco aburrida, así, sinceramente. Muy bien. No, me parece, la sinceridad o sea, de todo. Yo tampoco conocía la historia en profundidad, me parece, pues la verdad es que una gran hazaña a los 70 años y creo que tiene muchísimo material para hacer una miniserie muy interesante sobre esa negociación entre palacios, ¿no? Con Francia, esa diferencia de caracteres y de formas de negociar entre los estadounidenses, Francia, Reino Unido por el medio. Me parecía que tenía mucho potencial, pero al final, pues yo creo que el mayor problema que tiene para mí es el ritmo. Creo que condensar 10 años de negociaciones en una miniserie era muy difícil, pero creo que los saltos temporales entre adelante y atrás a mí me marean bastante. Bueno, por supuesto que Michael Douglas está estupendo y tengo que también hablar del actor que hace de su nieto. Noah Jupe, me gusta mucho cómo lo hace y me parece que chiquito va a tener carrera. Esa evolución que hace ese chiquito, pues desde que es un nieto ayudando a su abuelo con 16 años hasta que ya llega como a los 25 años y se labra él, digamos, una carrera como político y como estratega, me interesa mucho más que diga toda la trama política y palaciega principal. Sí, yo la serie es farragosa y la verdad es que podría ser mucho más ágil y podría tener una intriga mejor construida, ¿no? Pensamos en ficciones históricas y, bueno, a lo mejor Las amistades peligrosas porque jugaba
jugaba con otros temas. Y aquí a mí lo que me parece interesante es precisamente lo que cuenta, porque en general el cine americano ha mirado poco a la fundación de su historia, lo ha hecho a través del western, pero es otro tipo de fundación y lo ha hecho muy poco. De hecho, yo veía casi a la vez esta serie y una película que no había visto de Terrence Malick, que es Nuevo Mundo, que hablaba de la primera ciudad americana que se funda, ¿no? Bueno, habla de Pocahontas, pero también de la primera ciudad que se junta. Y claro, dices que poco sabemos de la fundación de la democracia americana, de quiénes fueron los tipos que fueron primero a América, de cómo se consolidó todo ello. Y a mí aquí lo que me gusta es la figura de ese seductor que no es político, que tiene que seducir para convencer. Esas cosas en las cenas, el choque cultural como que me parece interesante, pero al final creo que no mantiene toda la intriga en todo lo que es la serie, ¿no? Y coincido en que Michael Douglas es maravilloso y ojalá haya más proyectos para que siga trabajando, aunque le acogemos en su casa de Mallorca como a tantos y tantos guiris. Como a tantos guiris que van a Mallorca. No tanto que lo acogemos nosotros, sino que nos acoja él. Eso digo yo, lo que nos invita a pasar unos días. Con Catherine Zeta-Jones. Es verdad que es una producción, de hecho también ha estado en Cannes Series presentándose esta semana la serie. Y sí que me preguntaba un poco, porque desde que empezó Apple TV Plus como plataforma de streaming, pues tenía una política donde seleccionaba mucho mejor los proyectos o estrenaba... Sí, los estrenos llegaban más como dosificados. Tal y tuvo aciertos, ¿no? Al principio, entre Ted Lasso y The Morning Show fueron dos series que le dieron tal. También luego ha habido series de ciencia ficción o Severance que han triunfado y como que ha seleccionado muy bien. Y desde un tiempo a esta parte sí que noto como que está ya en un modelo intermedio entre Netflix y un HBO, ¿no? Produciendo muchísimo más, estrenando cada semana muchas producciones nuevas y no teniendo quizá pues, el recorrido o la repercusión que en otras plataformas, y apostando tanto por cantidad como bastante chequera para actores importantes de Hollywood a los que está atrayendo totalmente. Sí, porque además tiene varias series este mes de mayo y lo que no ha desarrollado es producción española por el momento. Ya veremos en qué queda la cosa. Bueno, no es el único estreno internacional al que hemos echado el ojo últimamente. El talento de Mr. Ripley ha llegado a Netflix en formato miniserie. Cuando sei qui con me, tu estás danzando. Sí, 70 años después de la publicación de la novela de Patricia Highsmith, su protagonista, ese oportunista y seductor impostor, sigue muy vivo. Han sido Ripley, Alain Delon, Matt Damon, John Malkovich y Dennis Hopper, y ahora es Andrew Scott el que se pone en la piel de este escurridizo psicópata especializado en engañar a los que le rodean para garantizar su supervivencia y ascender en la Italia decadente. ¿Qué plan tienes? ¿Roma? ¿Sicilia? Creo que elijas lo que elijas, acertarás. Te he traído cosas de Nueva York. Tengo que confesarte algo. Tu padre me envía para convencerte de que vuelvas. ¿Mi padre? Sí. Le dije que lo intentaría, de verdad, pero... ya no tengo intención de hacerlo. Entiendo por qué quieres quedarte aquí. Cualquiera querría, es perfecto. ¿Por qué ibas a querer volver? Steven Zailan, responsable del guión de La lista de Schindler y colaborador con directores como Ridley Scott o Scorsese, firma esta nueva adaptación rodada en blanco y negro con un diseño de espacios que se acerca al noir, dando como resultado pues una de las versiones más cercanas quizá al espíritu original de la novela de Patricia Highsmith. Dakota Fanning y Johnny Flynn interpretan al resto de protagonistas de este triángulo de mentiras que encabeza Andrew Scott, uno de los actores de moda ahora, entre Desconocidos, las campañas de marketing, las alfombras rojas. Y no sé si os convence este Andrew Scott Ripley. Pues no. Vaya. No, a mí me gusta, me gusta Andrew Scott y me parece que su papel está bien. Creo que el problema es el resto del reparto y creo que el problema básico de la serie es que no se pueda volver a adaptar a Patricia Highsmith, se puede adaptar las veces que se quiera, pero creo que cuando tú adaptas una novela que ya está bien adaptada, que ya ha contado bien eso de la usurpación de la identidad, el deseo, la sexualidad, la diferencia de clases, el doble, ¿no? Porque al final es algo que está en toda la obra de la escritora, ¿no? La figura del doble. Y sin embargo, cuando eso se ha hecho también, como lo hizo Anthony Minghella, pues claro, la verdad es que no entiendo para qué. A mí no me molesta tanto el blanco y negro, que sé que ahora José lo va a decir, porque sí que creo que el blanco y negro es la manera de separarte de pues una película que ha marcado, ¿no? De alguna manera ha marcado época y ha quedado también en el imaginario de muchos espectadores. Lo que me
Lo que me pasa es que, como diría Javi Giner, me toca un pie. O sea, no entiendo para qué la cuenta. Y a mí eso me parece, el para qué, me parece muchas veces que es fundamental a la hora de que una película me guste o no. No, a mí no es que me moleste el blanco y negro, sino que todo me suena y me resulta un capricho, ¿no? Que está muy bien, que Steven Zaylan, que recordemos, aparte de los guiones que ha escrito con Scorsese, el último, el irlandés, The Night Of, The Night Of, a eso iba. Mira la comparación con ese noir que era The Night Of, y la personalidad que tenía, sin blanco y negro, sin nada. ¿Por qué? Porque había una historia, había unos personajes y tal. Aquí también lo hay, porque la base es buena, ya está contada, podría ser atractiva, o para gente que no haya visto la película. Lo que pasa es que es otra cosa, y yo creo que al final las comparaciones son inevitables. Como serie, pues hay cosas, la presentación de personajes me parece que es mucho menos atractiva que en la película, y eso es imposible no compararlo, porque cuando tú en la película ves por primera vez a Matt Damon, o cuando Matt Damon llega a la playa y conoce por primera vez a Jude Law tirado en una hamaca, hay ahí algo súper seductor, súper sexy, que ya empieza ese juego psicológico entre los protagonistas, ¿no? Y esa suplantación de la identidad y ese poder. Y aquí creo que la diferencia de edad, porque casi todos los protagonistas están como en 10, 15 años mayores que los que era lo de la película, también hay diferencias en la construcción psicológica del personaje, porque Matt Damon era un pillo americano que lo mandan, pero aprende a ser pillo y aprende a ser un estafador sobre la marcha en esa Italia mucho más sexy, menos decadente, mucho más festiva, con más fiestas, con más música, con más jazz, que aquí, que es como alguien que llega a Italia con un plan muy premeditado, como que le veo las costuras de encorsetado de, este es el plan, quedarme con lo que hace este tío, perseguirlo, embaucarlo. Y en la otra jugaba también con esa inocencia, y entonces por ahí se me cae un poco la serie, que no está mal, que es una serie que está muy bien para el catálogo de Netflix, está fantástica, eso te lo respeto totalmente, Dani Garrán, pero en peto no vengas. Pero es que parece que la he producido yo, también os digo. Bueno, ojalá, porque eso significaría que tendrías mucha pasta y que, ¿sabes? Y nos podríamos ir a Mallorca con Michael Douglas. Sí. Y podríamos haber fichado a Jude Law, que es lo que nos falta. A mí sí que me ha gustado, o sea, es verdad todo lo que decís, os puedo entender, pero bueno, a mí me parece una serie muy bella de ver, o sea, y salvando las distancias con la película, que evidentemente era maravillosa y tenía un guión muy bien hecho, pues sí que me gusta esa descripción tan minuciosa que hace de los espacios y de los paisajes a través de la fotografía. Me parece que los encuadres, la luz, el blanco y negro está muy bien hecho. Entonces, al final, pues igual es solo un envoltorio bonito, sí, pues de vez en cuando, ¿por qué no ver un envoltorio bonito, ¿no? ¿A quién no le va a gustar un envoltorio Dicky, bonito? Probablemente ahí en su casa tomando vino y viendo el Picasso que tiene colgado en su pared. Bueno, me parece que es una serie muy bonita de ver. Podríamos pedirle más, sí, pero bueno, como dice José, en el catálogo de Netflix pues también queda muy bonita ahí con su pantallita en blanco y negro. Pues sí, bueno, vamos a volver a Apple TV Plus, que sigue echando el resto, como decía José, y ha lanzado Sugar. Es una nueva serie de detectives con Hollywood también de protagonista y con Colin Farrell. Pues no veíamos a Colin Farrell en la pequeña pantalla, a ver si os acordáis, desde la segunda temporada de True Detective, allá en 2015. No le salió muy bien. No salió muy bien parado de ahí. Es productor de Sugar, además de interpretar a un detective privado discretísimo, muy eficaz, especializado en la búsqueda de personas desaparecidas. Al inicio de la serie es contratado por un legendario productor de Hollywood para buscar a su nieta. Sugar es un hombre solitario, atormentado, cinéfilo, fan de la edad dorada de Hollywood y de ese imaginario detectivesco que el cine se ha encargado de plasmar. Venga, Ruby, sabes que no me gustan las armas. Sí, a ver, es que no es un arma antigua, ¿vale? Es el arma que Glenn Ford usó en Los Sobornados. ¿Cómo? ¿La que Glenn Ford usó en Los Sobornados? ¿Es una réplica? No, no es una réplica. Bueno, la tenía. ¿Glenn Ford? Sí, usó esta arma. Glenn Ford la usó. No jodas. Sí, se la compré a un coleccionista privado y pedí que la restauraran para que funcionara bien, solo para ti. ¿Por qué? Me quedo mucho más tranquila si llevas un arma. Y supuse que sería la única forma de convencerte.
Bueno, esta serie es muchísimo más sexy que Ripley, sin querer ser sexy, ni presuntuosa en eso. La serie es una carta de... Y con Colin Farrell, que tampoco es sexy, lo siento Colin, no me mates. Pero creo que la serie en sí es sexy en cómo lo cuenta. Es una carta de amor al clásico género literario y cinematográfico de los detectives privados, con los clips de clásicos de Humphrey Bogart o Robert Mitchum que interrumpen la trama. Recibe el encargo, el protagonista, de encontrar a la nieta de un veterano productor de cine millonario, interpretado por James Cromwell. El director de la serie, Fernando Meirelles, hace todo un homenaje, ¿no?, al cine de los años 40 y 50 con su estética y sus movimientos de cámara. Y yo estoy enganchadísimo y me gusta que vaya a emisión semanal porque tengo ganas de verlo. A mí me ha gustado también. A mí también. Así que aquí coincidimos y lo vamos a dejar así, con el misterio de por qué coincidimos. Nos vamos. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.